RTP. A esta hora de la mañana ya nos acompaña 7:44 está con nosotros vía telemática a esta hora Grace Margarita Jiménez, consultora política nacional e internacional. Vamos a hablar del balance político 2025 en el país. Bienvenida a la mañana en RTP, gracias por acompañarnos. Hola, querida Astrid, muy buenos días, querido Guayaquil. Un saludo especial a don Ramón por su trayectoria y perseverancia. Igual de manera especial para Astrid. Me gusta mucho compartir estos espacios nuevos para mí, construidos desde la profesionalización de la política y la mirada joven. Un abrazo a quienes nos escuchan en el programa en la mañana. Yo desde la fría y hermosa Cuenca. Muchas gracias por la invitación. Qué lindo la Cuenca. Pasar el fin de año allá debe ser divino, ¿eh? Ya estoy viendo los cohetes sobre la catedral, debe ser hermoso. El Parque Calderón, donde tantos lindos recuerdos tenemos una ordenanza en contra de la pirotecnia, don Ramón, pero realmente Cuenca con la pirotecnia fría es realmente hermoso. El centro histórico ha avanzado bastante y hoy Cuenca es la ciudad ensueño y turística del país. Bueno, usted dijo la mirada joven en la política. ¿En qué se puede diferenciar de la mirada vieja? ¿Ah? ¿Podría acotarnos eso? Hoy somos el 48% del electorado, no solo en el Ecuador, sino en Latinoamérica. Y hoy los jóvenes estamos viendo de diferente forma la política, no tradicionalmente, no a través del TikTok, que solo es una herramienta para la política, sino estamos viendo que los gobiernos actuales no están solucionando de manera efectiva los problemas reales que tenemos. Hoy, un ejemplo, más de 300.000 personas han salido del Ecuador producto de la falta de oportunidades. En el Azuay ha salido la mitad de la población de Cuenca, es decir, más de 220.000 jóvenes entre edades de 15 a 23 años han salido en los últimos años, que se refiere a la mitad de la población de Cuenca del país por la falta de oportunidades. En ese marco, ese es el diagnóstico, cómo desde la visión joven o fresca se puede transformar eso, teniendo un presidente joven. Gran parte de América Latina tiene, una parte de América Latina tiene gente joven gobernando. Chile ahorita viró un joven por un hombre ya mayor, no tan mayor, maduro, llamémoslo así, porque no llega a los 60 todavía, ni a los 70. Cuéntenos un poco, ¿cómo ve eso? A ver, yo creo que hay que entender y preguntarnos qué nos deja el 2025 en lo político, desde esta misma mirada y desde esta misma perspectiva. La política por fin en el Ecuador dejó de ser marketing, lo que ha venido pasando en Latinoamérica en los últimos años, y se centró en el poder real de gestión y resultados. Usted recordará la campaña de segunda vuelta del presidente Noboa, quien hoy planteó soluciones rápidas, no necesariamente las más correctas, pero rápidas, para solucionar los problemas de los jóvenes. Un proyecto de bonos en donde el Ecuador le costó más de $500 millones, pero era esa solución rápida, esa gestión de poderle dar una solución a los jóvenes, porque fue básicamente a las Fuerzas Armadas, a la policía y a este proyecto Jóvenes en Acción, ¿no? Pero Daniel Noboa no solo ganó una elección, remontó un escenario distinto de comunicación, de gestión, y obtuvo el 56% frente a Luisa González, marcando una nueva derrota para el correísmo que no había ganado desde el 2021, al menos en el Poder Ejecutivo. Validando este discurso de manadura, de lucha contra el crimen organizado, de esta visión aspiracional de futuro que requieren los jóvenes, de esta versión de dejar la política tradicional que hoy nuevamente ha regresado a la coyuntura política, ¿no? Lo que muchos no entendimos en el Círculo Rojo, como dice Jaime Durán Barba, es que Noboa no gobernó para agradar, sino para poder sobrevivir políticamente. Y por eso hoy vemos tan marcado esta polarización del correísmo versus del correísmo, lo que ya vimos en los tweets de ayer, desde que desencadenó o disparó Yajair Resta, polarizando mucho más este correísmo, anticorreísmo, pero sobre todo evidenciando el Ecuador tan fragmentado que tenemos hoy por hoy. Adelante, Astrid. En ese sentido quisiera consultarles y ya que usted ha dado dos visiones de lo que ha pasado dentro de este 2025 y el periodo del presidente Daniel Noboa, ¿cuáles son esos desafíos que tiene para el 2026, sobre todo en materia de coyuntura o gobernabilidad, en el sentido de
cómo va a enfrentar también un posible rompimiento con el Pachacutic, porque vemos que sus aliados de Pachacutic de alguna u otra forma tratan de tomar distancia de ciertos casos que no ha tratado de blindar de completo el gobierno, ni tampoco el Ejecutivo, y también cuáles son los desafíos que va a tener Daniel Noboa en las demandas sociales. Usted hablaba de los bonos específicamente, y se han creado durante el 2025 exactamente 8, pero ya en estos 2 años de gobierno cerca de 10 bonos destinados justamente a las zonas más vulnerables. La juventud, los transportistas, los agricultores. ¿Y qué ha servido esto y cómo lo ve usted esto como un desafío para el 2026? Yo creo que el tablero electoral y la coyuntura establece nuevos desafíos, ¿no? La forma de gobernar al Ecuador ya no es la búsqueda del orden con una visión de futuro, sino de avanzar en medio del caos. Decisiones rápidas sin relato previo rompieron esta lógica tradicional de negociación política, lo que vimos en los 31 días de paro, ¿no? Se instaló una idea peligrosa y potente que se puede gobernar sin mayoría, pero a un costo muy, muy alto. Ya lo vimos en la consulta popular. El próximo año vamos a heredar un Estado mucho más centralizado, precisamente por la entrega de bonos, precisamente por la ampliación en el tema de beneficios sociales desde el Ministerio de Desarrollo Humano, antes MIES, pero con una sociedad mucho más exigente y menos paciente, ¿no? Y si hablamos de este tablero electoral que ha marcado el 2025 y qué podría ser para el 2026, tenemos un correísmo que sigue siendo la oposición más visible, pero ya no es la más influyente. Tiene voz, pero ya no. ¿Y cuál es la oposición más influyente hoy, Margarita? Para mí, por la fragmentación y la polarización, sigue siendo el correísmo, pero también hay otros actores. La oposición sin el correísmo, que radica en las organizaciones sociales, los transportistas, en el caso de que haya un alza a la tarifa de transporte, al movimiento indígena, que no es del mismo movimiento indígena del 2019, a las organizaciones sociales, que en el caso de Azuay, por ejemplo, es esa oposición menos política, menos partidista, pero que es más causal, como nosotros en el caso del derecho al agua, ¿no? Y a la defensa de las fuentes hídricas, ¿no? El correísmo hoy por hoy perdió esa capacidad de condicionar decisiones, pero sigue siendo un antagonista simbólico. Vemos Necesario hoy, también para el gobierno. así es, porque sin correísmo, evidentemente no existiría esta polarización, ¿no? Pero es real también que si el correísmo no renueva una agenda, no renueva esa vocería, no renueva la estrategia de bancada, seguirá hablando solo a los convencidos, a ese 30% que es del correísmo en el Ecuador, ¿no? Y hablamos de esta oposición no correísta que también fragmenta, que hay muchos nombres, pero poca coordinación. No hay una alternativa real de poder o no hay esta tercera vía para las elecciones presidenciales del 2029, pero tenemos a las puertas de una elección seccional que veremos cómo los partidos políticos logran afianzar estas alianzas para ver de qué lado están. Hoy el Ecuador están ellos versus nosotros. ¿Usted cree que este antagonismo, correísmo y anticorreísmo, porque no hay novoísmo, sino realmente anticorreísmo, es la fuerza más grande, puede emerger ante esta tensión una tercera vía? ¿O no cree necesaria que aparezca esa tercera vía, Margarita? Usted recordará, don Ramón, en 2019, luego del COVID, luego de la crisis, del estallido de octubre y del reparto de los hospitales, existió algo muy importante, que fue el liderazgo enfocado en la tercera vía. En la política siempre necesitamos rostros y la tercera vía no puede ser solo un discurso, necesita un liderazgo, pero sobre todo una causa. Y hoy por hoy en el Ecuador esa causa no está, precisamente por esta fragmentación tan marcada que tiene y esta polarización tan marcada. Es ellos versus nosotros. Usted verá en los tweets que disparó ayer Yajaira Uresta y todo este armamento comunicacional desde el Ejecutivo y desde las otras, digamos, corrientes partidistas, como creo, que ya respondió el expresidente Lazo, en donde habla de ellos versus nosotros frente a la nueva designación de la señora Villasís al Consejo de la Judicatura. Y casualmente
si la audiencia de juicio, digamos, la comparecencia de juicio político de Mario Godoy será el 5 de enero, casualmente tenemos que ayer digamos, llevada a prisión del gerente de este narcotraficante y líder del crimen transnacional, que también será el 5 de enero, sigue posicionándose esa narrativa de nosotros contra quienes defienden al narcotráfico. Y eso es una narrativa y un relato que está marcado en el Ecuador, que ha venido marcado en los últimos años, pero que hoy tiene mucha más fuerza. Bueno, y responde al final del día a una estrategia política de siempre ver que el problema está afuera y no adentro. Siempre es parte de tener a esa oposición de alguna u otra forma, pero ¿la gobernabilidad podrá ser efectiva para el presidente Noboa en el 2026? La Asamblea Nacional se confirmó o se conformó como un poder decorativo. Solo el 18% de los ecuatorianos confían en la Asamblea Nacional, debido a los escándalos, la falta de fiscalización, esta agenda legislativa que no vimos en el 2025 y que esperamos tener en el 2026, de cuáles serán los temas importantes, no solo a ordenar, a crear leyes, sino a fiscalizar también lo que está viviendo el Ecuador, pero sobre todo su legitimidad ha caído terriblemente, ¿no? Pero hay otros actores también que son invisibles, pero que no demuestran el verdadero poder que tiene en el Ecuador, y que son las cortes, la fiscalía y los organismos de control. Hoy, quienes están marcando la agenda política es precisamente el caso de que ojalá no exista otro metástasis, el tema de los exámenes de Contraloría a los gobiernos descentralizados, el tema de las audiencias a ciertos actores, como tuvimos el 24 y el 25 de diciembre. Entonces, hoy la judicialización dejó de estar en expedientes y se marcó o se plasmó a la agenda política, que también marca la coyuntura y el tablero electoral para las seccionales, pero sobre todo tiene un factor importantísimo: marca la agenda política de ellos contra nosotros, y que son los grandes protagonistas invisibles, ¿no? Hay un axioma político que dice: gobernar el mundo sin gobernarse a uno mismo es la antesala de la decadencia. ¿Cree usted que el actual presidente, se está gobernando a sí mismo? No sé si gobernar sea una palabra que hoy el Ecuador lo tiene, ¿no? Yo aquí discrepo o matizo con algunos colegas que dicen que hay una estrategia de comunicación política. Yo discrepo en esto. Hay una estrategia política que es un conjunto, un proceso de acciones frente a la política real, pero la comunicación es un conjunto de procesos permanentes con una línea conceptual que se tiene frente a la política. La comunicación sin política es netamente marketing, y eso es lo que vimos en la elección anterior. Pero hoy requiere una comunicación mucho más eficiente, mucho más ciudadana, mucho más conectada con el ecuatoriano, que hoy 7 de cada 10 tiene un empleo no adecuado, es decir, gana menos del salario básico. El tema de la salud ha generado un problema grande, que según la vicepresidenta nos ha indicado que ya hasta marzo, abril, solucionará la grave crisis, pero además la violencia no solo desde el eje de seguridad, ¿no? Porque tenemos a Guayas, Durán, tenemos a Babahoyo como las ciudades más peligrosas del mundo. El Ecuador es el país más peligroso hoy por hoy, y cerramos este año siendo el año más violento. Pero hay esas provincias que hoy requieren gestión de sus GAT descentralizados, pero también del Ejecutivo y de las funciones del control, que tiene el índice de homicidios y la tasa de homicidios más baja, como por ejemplo en Carchi, con el 5%, pero eso no deja de ser una provincia que hoy se ve mayor número de delitos, como la minería ilegal, que va a ser una agenda importante para las seccionales, que es el tema de la trata de personas, de niños y adolescentes, pero sobre todo la captación de jóvenes dentro de los delitos y de las actividades irregulares que están hoy marcando la economía circular del Ecuador. Entonces, gobernar no solo es manejar el Ejecutivo y no solo es estar en la
palestra política, sino también solucionar los verdaderos problemas que hoy en el Ecuador están afectando de manera directa. Quedamos muy agradecidos con Grace Margarita Jiménez, que nos ha acompañado, politóloga. Un fuerte abrazo a la distancia y feliz año nuevo. Feliz año nuevo, don Ramón, para usted, que siga adelante con este maravilloso programa, para Astrid, para Pamela, para César, que conforman este gran equipo. Un saludo desde la hermosa Cuenca y esperamos tenerlos pronto por acá. Ahí estaremos pronto. Sí, estaremos. Un abrazo a la distancia. Nosotros vamos al corte comercial. RTP